Hare Krishna, bienvenidos a todos, continuando con la lectura, ensayo, Vivir en el mundo pero no ser del mundo, basado en las enseñanzas de Srila Prabhupada. Introducción. La vida material se presenta ante nosotros como una vasta red de obligaciones, deseos, preocupaciones y expectativas. Desde el nacimiento el ser humano aprende a identificarse con el cuerpo, la familia, la nación, la profesión y las innumerables designaciones temporales que ofrece este mundo. Sin embargo, las enseñanzas de Srila Prabhupada nos recuerdan constantemente que el alma no pertenece realmente a esta atmósfera material. Somos seres espirituales eternos, partes integrales de Krishna, situados temporalmente dentro de un cuerpo material. La frase vivir en el mundo pero no ser del mundo expresa una profunda realidad espiritual. No significa abandonar artificialmente las responsabilidades ni rechazar el entorno material de manera fanática. Más bien implica aprender a vivir con conciencia espiritual, utilizando todo para el servicio de Krishna sin quedar atrapados con la ilusión de posesión y disfrute independiente. Srila Prabhupada enseñó que el verdadero problema de la existencia material no es el mundo en sí mismo, sino nuestra falsa identificación con él. El mundo material puede convertirse en una prisión para quien desea explotar, pero también puede transformarse en un lugar de purificación para quien busca servir a Dios. La diferencia está en la conciencia. El alma eterna dentro de un mundo temporal. La cultura moderna empuja al ser humano sobre elementos temporales. El éxito económico, la apariencia física, el reconocimiento social y los logros materiales son considerados la meta principal de la vida. Pero Srila Prabhupada explicó repetidamente que todo aquello relacionado con el cuerpo está destinado a desaparecer. El Bhagavad Gita describe que el alma pasa de la niñez a la juventud y luego a la vejez y finalmente abandona el cuerpo para aceptar otro. El cuerpo cambia constantemente, pero el alma permanece. Cuando olvidamos esta verdad, vivimos únicamente para satisfacer necesidades corporales temporales y así nos enredamos cada vez más en la energía ilusoria. Vivir en el mundo sin pertenecer al mundo comienza con comprender profundamente no soy este cuerpo. Esta comprensión no es simplemente una idea filosófica, debe convertirse en una realización práctica que transforme nuestra manera de actuar, hablar y relacionarnos. Una persona consciente espiritualmente puede desempeñar múltiples responsabilidades externas, trabajar, cuidar una familia, administrar asuntos materiales y aún así mantener internamente la comprensión de que todo es temporal y pertenece a Krishna. La ilusión del falso propietario. Uno de los principales obstáculos para la vida espiritual es el sentimiento de propiedad. El alma condicionada piensa esto es mío, yo soy el controlador, todo existe para mi disfrute. Pero Srila Prabhupada explicó que esa mentalidad constituye la raíz del sufrimiento. Nada nos pertenece realmente. El cuerpo mismo nos será quitado en el momento de la muerte. Las riquezas, relaciones y posesiones materiales permanecen aquí mientras el alma continúa su viaje. El Isopanishad enseña que todo pertenece al Supremo y debe utilizarse en relación con él. Cuando olvidamos esto, desarrollamos apego material. Y el apego produce miedo, ansiedad, competencia, frustración y finalmente lamentación. La persona espiritualmente inteligente aprende a utilizar las cosas sin quedar esclavizada por ellas. Puede poseer bienes materiales, pero entiende que son temporales y que deben emplearse en servicio devocional. Srila Prabhupada nunca promovió una renuncia artificial. Él enseñó Yukta Vairagya, usar todo para Krishna. Por eso el verdadero desapego no significa abandonar objetos externos, sino abandonar la mentalidad egoísta de disfrute separado de Dios. La mente y la influencia del ambiente material. Vivir en el mundo implica convivir diariamente con influencias materiales. Publicidad, entretenimiento, ambición, sensualidad y competencia penetran constantemente en la conciencia. La mente condicionada es extremadamente vulnerable a esas impresiones. Srila Prabhupada explicó que la mente puede convertirse tanto en amiga como en enemigo del alma. Cuando la mente se absorbe en objetos materiales, arrastra al ser viviente hacia el apego y el olvido espiritual.
pero cuando se ocupa en recordar a Krishna se vuelve un instrumento de liberación. Por ello, quien desea vivir espiritualmente necesita protección interior. No basta simplemente con tener buenas intenciones. Es necesario alimentar diariamente la conciencia espiritual mediante el canto del Mahamantra Hare Krishna, la lectura de las escrituras védicas, la asociación con devotos, el servicio devocional, la regulación de la vida. Sin estas prácticas, la conciencia material gradualmente domina nuevamente el corazón. La influencia del ambiente externo es poderosa, pero la influencia de la asociación espiritual es aún más poderosa. Srila Prabhupada viajó por todo el mundo precisamente para crear espacios donde las almas condicionadas pudieran recordar su verdadera identidad espiritual. El peligro de la complacencia material. La energía material rara vez se presenta de manera aterradora. Generalmente aparece bajo formas atractivas y seductoras. Promete felicidad a través del consumo, el prestigio o la gratificación sensorial. Sin embargo, la satisfacción obtenida de esa manera siempre es temporal. Srila Prabhupada explicaba que la complacencia material nunca puede satisfacer plenamente al alma porque el alma posee naturaleza espiritual. Un pez jamás será feliz fuera del agua, aunque se le coloque en un hermoso automóvil dorado. Del mismo modo, el alma jamás encontrará plenitud únicamente mediante logros materiales. El problema no es disfrutar ciertas facilidades necesarias para vivir, sino olvidar el propósito de la existencia. Cuando la vida se centra únicamente en el placer material, la conciencia se vuelve pesada y cubierta. Entonces surgen ansiedad constante, vacío interior, envidia, frustración, temor al futuro, miedo a la muerte. El mundo material ofrece distracciones, pero no soluciones permanentes. Quien vive espiritualmente aprende a distinguir entre necesidad y apego, utiliza el mundo sin caer hipnotizado por él. El ejemplo del loto. Srila Prabhupada frecuentemente utilizaba el ejemplo de la flor de loto. El loto vive en el agua, pero el agua no lo toca. De manera similar, el devoto vive dentro del mundo material sin contaminarse por él. Esta comparación revela una gran enseñanza. La pureza espiritual no depende exclusivamente del lugar físico donde uno viva, sino de la conciencia que cultiva. Una persona puede vivir en una ciudad llena de agitación y aún así mantener una vida profundamente espiritual, y otra puede retirarse externamente del mundo pero seguir llena de deseos materiales dentro del corazón. Por eso la verdadera renuncia ocurre internamente. El loto permanece hermoso porque su naturaleza le impide mezclarse con el agua lodosa. Del mismo modo, quien desarrolla apego por Krishna gradualmente pierde atracción por los placeres inferiores. No se trata de represión artificial. Cuando aparece un gusto superior, el gusto inferior pierde fuerza natural. El servicio devocional como protección. El Bhakti Yoga constituye la esencia de la enseñanza de Srila Prabhupada. A través del servicio devocional, la conciencia se purifica y el alma recupera su relación eterna con Krishna. Sin ocupación espiritual, la mente inevitablemente buscará ocupación material. Por eso el servicio es tan importante. El servicio mantiene la conciencia conectada con lo eterno. Escuchar acerca de Krishna, cantar sus santos nombres, cocinar para él, distribuir conocimiento espiritual, adorar la deidad, ayudar a otros espiritualmente. Todas estas actividades purifican el corazón. Una persona puede seguir viviendo externamente en medio de obligaciones materiales, pero internamente su vida se transforma porque el centro cambia. Ya no vive para alimentar el ego falso, vive para servir. Srila Prabhupada enseñó que el servicio devocional auténtico despierta felicidad espiritual real, y cuando el alma experimenta esa felicidad, el encanto ilusorio del mundo comienza a debilitarse. Las pruebas y desafíos del practicante espiritual. Vivir en el mundo sin ser absorbido por él requiere sinceridad y perseverancia. Habrá pruebas, distracciones y momentos de debilidad. La energía material no abandona fácilmente a quien ha permanecido condicionado durante tantas vidas. A veces el practicante espiritual puede sentir desánimo al observar que aún existen deseos materiales en su corazón. Pero Srila Prabhupada enseñó que la purificación es un proceso gradual. Así como un espejo cubierto de polvo necesita limpieza constante, el corazón requiere purificación continua mediante el canto del santo nombre. El verdadero fracaso no consiste en enfrentar dificultades, sino en abandonar el esfuerzo espiritual. Krishna observa la sinceridad del alma. Cada intento genuino de acercarse a él produce beneficio eterno.
Incluso si alguien avanza lentamente, sigue progresando si permanece conectado con el servicio devocional. La importancia de recordar a Krishna. La conciencia determina nuestra experiencia de vida. Dos personas pueden vivir en el mismo lugar y enfrentar circunstancias similares, pero experimentar realidades completamente diferentes según el estado de su conciencia. Quien vive olvidando a Krishna experimenta separación, vacío y ansiedad, pero quien recuerda a Krishna desarrolla paz interior incluso en medio de dificultades externas. Srila Prabhupada enfatizó constantemente el canto del Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. El santo nombre actúa directamente sobre la conciencia, purifica el corazón y despierta la identidad espiritual dormida. Recordar a Krishna no significa escapar irresponsablemente del mundo, significa aprender a vivir y a ver todo en relación con él. Entonces el trabajo, la familia, el cuerpo y las actividades cotidianas encuentran armonía espiritual. La vida deja de ser una lucha egoísta y se convierte en una oportunidad de servicio. La verdadera libertad. El mundo moderno asocia libertad con hacer cualquier cosa que uno desee, pero Srila Prabhupada explicó que actuar únicamente bajo los impulsos de los sentidos no constituye libertad verdadera, es otra forma de esclavitud. La persona dominada por la ira, la codicia, la lujuria o el orgullo no es libre, está controlada por fuerzas internas que la arrastran constantemente. La verdadera libertad surge cuando el alma recupera su posición natural como sirviente de Krishna. Paradójicamente, servir a Krishna libera al alma de servir interminablemente a los deseos materiales. Entonces aparece una paz más profunda que cualquier placer temporal. Quien vive espiritualmente puede atravesar pérdidas, cambios y dificultades sin derrumbarse completamente, porque su identidad ya no depende de elementos temporales. Su refugio está en algo eterno, ver el mundo como una oportunidad de servicio. El devoto no odia el mundo, comprende que este mundo es una energía de Krishna, aunque temporal. Por ello aprende a verlo como una oportunidad para desarrollar conciencia espiritual y ayudar a otros. Srila Prabhupada viajó incansablemente, escribió libros, construyó templos y enseñó en medio de ciudades materialistas. Él no escapó del mundo, vino para rescatar almas dentro del mundo. Ese ejemplo muestra que la espiritualidad auténtica no es indiferencia hacia los demás. El corazón purificado desarrolla compasión. Quien comprende el sufrimiento de la existencia material naturalmente desea compartir conocimiento espiritual. Así vivir en el mundo sin ser del mundo también implica convertirse en una luz espiritual para otros. Conclusión. Vivir en el mundo, pero no ser del mundo, significa recordar constantemente nuestra verdadera identidad espiritual. Significa caminar entre las dualidades materiales sin olvidar que somos almas eternas, partes de Krishna. El mundo material cambia continuamente, todo aquí nace, se transforma y desaparece, pero el alma pertenece a una realidad eterna. Srila Prabhupada nos enseñó que la solución no consiste simplemente en abandonar externamente el mundo, sino en purificar la conciencia mediante el servicio devocional. Cuando el corazón se conecta con Krishna, incluso la vida ordinaria adquiere significado espiritual. Entonces la persona ya no vive atrapada por la ilusión del falso ego. Aprende a usar todo para el servicio divino, sin apego posesivo ni identificación material. El alma que recuerda a Krishna puede permanecer en cualquier circunstancia sin perder su dirección espiritual. Así como el loto permanece puro sobre el agua, el devoto puede vivir en medio del mundo material conservando su conciencia fija en lo eterno. Y poco a poco, mediante el canto del santo nombre y la práctica sincera del bhakti, el corazón descubre una verdad profunda. El hogar real del alma nunca estuvo en este mundo temporal, sino en su relación eterna con Krishna. Srila Prabhupada Ki Jai, Hari Bol.